Hay edificios abandonados que hasta hoy parecen tener vida oculta en su interior. Camas oxidadas, pasillos húmedos, ventanas rotas y habitaciones donde durante décadas se han escuchado pasos, respiraciones y voces de pacientes que nunca pudieron salir. En este video, visitaremos 10 hospitales abandonados que parecen haber quedado en una época oscura. Algunos de estos comenzaron como sanatorios para pacientes con tuberculosis. Otros eran instituciones psiquiátricas que fueron deliberadamente alejadas del mundo. Y otros más tienen huellas de la guerra, epidemias, leyendas locales y relatos que hasta hoy es difícil distinguir cuáles son verdad y cuáles son mito. Desde islas prohibidas hasta grandes complejos médicos que aún se pueden visitar. Escondido en medio de la selva. Estos lugares muestran el lado más silencioso, pero también más inquietante del abandono. Esta es la historia de edificios que fueron construidos para sanar, pero que con el tiempo se convirtieron en lugares de miedo, destrucción y recuerdos. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Sanatorio Brastovac, Croacia. En las laderas del monte Medvednica, justo a las afueras de Zagreb, se encuentra el Sanatorio Brastovac, que fue construido en 1909 por amor. Esto fue impulsado por el doctor y escritor Mili Deshman, quien intentó salvar a Jerka Schramm, una actriz amada por toda la ciudad y que fue su gran amor desde su juventud. Convenció a las personas ricas de Zagreb para financiar la construcción del sanatorio y dedicó el resto de su vida a ello, de su vida a luchar contra la tuberculosis que poco a poco iba destruyendo su salud. Pero eso no fue suficiente. En 1913, Deshman encontró a Jerka cubierta de sangre después de sufrir una lesión en el pulmón. Poco después, murió en sus brazos. Desde entonces, algunos lugareños dicen que hay una figura ensangrentada que deambula por la zona. Dicen que se le ve en los pasillos y en el bosque cercano, así como en los túneles subterráneos donde llevaban y enterraban a los pacientes en estado más grave. El sanatorio creció y se convirtió en una pequeña comunidad casi autosuficiente, con su propia panadería, cine y estación de radio. Pero todo cambió cuando lo convirtieron en hospital militar durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Zagreb fue liberado, los partisanos yugoslavos ejecutaron a los soldados heridos que encontraron acostados en sus camas, mientras que solo salvaron al personal médico. El hospital cerró en 1968. Hoy en día, sus ruinas, que poco a poco están siendo devoradas por el bosque, siguen alimentando la misma leyenda de que la sombra de Jerka nunca ha abandonado ese lugar. Asilo Denbigh, Gales. En el condado de Denbighshire, en el norte de Gales, se encuentra el antiguo Asilo Denbigh, construido en 1848 para abordar un problema en particular. Los pacientes galeses terminaban en hospitales en Inglaterra, donde nadie hablaba su idioma, por lo que se sentían aún más aislados mientras atravesaban una crisis. Fue diseñado para 200 personas, pero con el tiempo llegó a albergar hasta 1000 pacientes, con camas apretadas en los pasillos, por lo que algunos pacientes tenían que meterse en sus camas con los pies por delante. Cerró en 1995, y ahora es uno de los lugares más investigados por cazadores de fantasmas en el Reino Unido. Varios grupos han registrado voces electrónicas que repetidamente dicen, «Ayúdame» o «Vete», especialmente en las celdas de aislamiento. En 2008, un programa de televisión grabó varios episodios allí. Los presentadores usaron camisas de fuerza mientras buscaban espíritus, y incluso en vivo al aire, dijeron que los brujos maldijeron el pueblo de Denbigh. Esto causó una gran indignación, por lo que una asociación de salud mental presentó una queja formal debido a la burla hacia el verdadero sufrimiento de las personas que vivieron y fueron tratadas allí. Sanatorio Dr. C.A. Caramulo, Portugal. En las montañas de Caramulo, a una altitud de 800 metros en la parte central de Portugal, se encontraba antes el complejo sanatorial más grande de toda la península ibérica. Estaba compuesto por hasta 19 edificios y podía tratar a más de 2.500 pacientes con tuberculosis al mismo tiempo.
Todo comenzó en 1922, cuando el doctor Jerónimo de la Cerda abrió un hotel para pacientes en recuperación. Tan solo 6 años después, se convirtió en un gran sanatorio, y se formó todo un pueblo a su alrededor. El primer método de tratamiento se basaba en el descanso, el silencio absoluto durante muchas horas, y comer mucho para que los pacientes subieran de peso. Pero cuando eso no fue suficiente, recurrieron a métodos quirúrgicos más extremos. Uno de estos era la extracción de las costillas para colapsar y reducir el tamaño del pulmón afectado. Un cirujano francés viajó especialmente allí para introducir esta técnica en Caramulo, pero falleció mientras aún iba de camino. Por eso, los doctores locales tuvieron que aprender la operación a través de prueba y error. En ese tiempo, casi todos los pacientes operados fallecían en la mesa de operaciones. Cuando finalmente se controló la tuberculosis en 1970 prácticamente de un día para otro, la gente desapareció del pueblo. Ahora, solo quedan 6 sanatorios completamente abandonados, incluido el pabellón de cirugía. Ahí, todavía se puede ver una camilla oxidada frente a la sala donde antes se realizaban las operaciones. Centro de la isla, Australia. En una pequeña isla en el río Hawkesbury, a menos de 1 hora de Sydney, funcionó un hospital psiquiátrico desde 1911 hasta 2010. La parte más temida de este lugar era la llamada Pabellón 4, que un doctor que trabajó ahí describió como una verdadera prisión dentro del propio hospital. Según los registros, al menos 300 personas murieron y fueron enterradas en tumbas sin marcar. En 1940, un niño de 8 años fue encontrado ahogado después de haber sido encerrado en una celda como castigo. 10 años después, otro niño murió asfixiado dentro de un contenedor de ropa de metal. El personal dijo que esto sucedió mientras jugaba a las escondidas. En 1981, los padres y hermanos de un adolescente fueron a recogerlo. Un periodista llamó a este lugar el Hospital de los Niños Olvidados. Desde 2010 este lugar ha estado completamente vacío. Sanatorio Medea, Georgia. En la ciudad georgiana de Tskhaltuvo, que alguna vez fue un famoso destino de aguas termales en la Unión Soviética, se encuentra el Sanatorio Medea. Lleva el nombre de la hechicera de la mitología griega, Medea, quien según dicen gobernaba las aguas curativas de la misma región, la antigua Cólquida. Fue construido en 1950 con grandes columnatas y salones hechos de mármol. Incluso Stalin vino personalmente aquí para tratar su artritis usando las aguas ricas en radón. Cuando cayó la Unión Soviética en 1991, de repente desaparecieron los pacientes de los sanatorios. Pero solo un año después, la guerra en Abjasia obligó a más de 200.000 georgianos a huir, y miles de refugiados encontraron refugio en los edificios vacíos de Tskhaltuvo. Lo que se suponía que sería un alojamiento temporal, se convirtió en el hogar permanente de familias enteras. Aquí nacieron, crecieron y envejecieron dentro de las antiguas salas de tratamiento soviéticas, porque el gobierno nunca cumplió su promesa de proporcionarles viviendas permanentes. Ahora, la mayoría de ellos ya han sido reubicados en otros lugares, pero todavía hay algunas familias que viven entre los frescos descoloridos y las escaleras de mármol agrietadas del Sanatorio Medea. No es un edificio embrujado en el sentido habitual. Es un lugar que nunca se quedó completamente sin gente. Un lugar que durante 3 décadas fue hogar de personas que huyeron de una guerra que hasta ahora no han podido olvidar por completo. Sanatorium du Basil, Bélgica. En medio del bosque de las Ardenas belgas, en una colina de 420 metros de altura cerca del pueblo de Bourgmont, se encuentra el Sanatorio Basile. Fue construido en 1900 por el director de un laboratorio bacteriológico. La fachada curva del edificio, orientada hacia el sur, fue diseñada para recibir la mayor cantidad de luz solar posible, que en ese tiempo se consideraba esencial para el tratamiento de la tuberculosis. Cuando la enfermedad dejó de considerarse una sentencia de muerte, el edificio no desapareció por completo. En cambio, simplemente cambió de uso. En 1978, se convirtió en un centro psiquiátrico y desde 2010 hasta 2013 sirvió como refugio para solicitantes de asilo que huían de disturbios y guerras en otros países. Durante más de un siglo,
El mismo edificio fue hogar de personas con enfermedades infecciosas graves, luego de pacientes con problemas mentales y finalmente de personas que huían de la violencia. A pesar de su abandono total, la electricidad siguió funcionando en algunas partes del edificio durante muchos años. Por eso, algunos vecinos escuchaban historias sobre presencias que rondaban los pasillos vacíos cada noche. Janské Kopele, República Checa. Escondido en un claro en medio del bosque cerca de Opava, República Checa, se encuentra Janské Kopele, una ciudad balneario fundada en 1810 alrededor de 3 manantiales de agua mineral. Durante más de un siglo, sirvió como un balneario con hoteles y casas de baños que atraían a personas de toda la región. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Checoslovaquia tomó todo el complejo y lo convirtió en un sanatorio para niños. Su objetivo era tratar y ayudar a la recuperación de los niños que se estaban recuperando de diversas enfermedades. Esto era parte del sistema de salud del régimen comunista. También había planes de expandirlo utilizando fondos del Plan Marshall. Pero cuando ocurrió el golpe comunista en febrero de 1948, el proyecto fue cancelado cuando apenas estaba a la mitad de su construcción. La operación del sanatorio continuó hasta que finalmente cerró en 1994. Desde entonces, nadie ha vuelto a vivir aquí. Los edificios permanecen intactos, pero poco a poco están siendo devorados por el tiempo y el bosque, como si todo un pueblo hubiera sido abandonado de repente sin que nadie pudiera decir qué pasó. Sanatorio Harastollen, Noruega. A 500 metros sobre el Sognefjord, en el oeste de Noruega, Harastollen alberga el antiguo Sanatorio Lister. Fue construido en 1912 específicamente para ser una instalación aislada. Antes, la única manera de llegar aquí era en teleférico, porque era necesario aislar completamente a los pacientes con tuberculosis del resto de la población. En su apogeo, la instalación se convirtió en el sanatorio más grande de Noruega, con capacidad para 150 pacientes. En 1958, se transformó en un hospital psiquiátrico. A principios de la década de 1990, volvió a cambiar de uso. Durante un corto tiempo, sirvió como refugio para los refugiados de la Guerra de los Balcanes, antes de cerrar definitivamente en 1944. Desde entonces, solo se puede llegar a este lugar por una carretera con 13 curvas cerradas. Debido a lo remoto del lugar, se ha convertido en un destino habitual para los noruegos que buscan supuestos fantasmas. Una de las historias más famosas es sobre una mujer a la que llaman la chica del almacén de lino. Una presencia que, según dicen, se siente dentro del edificio. En 2015, el lugar también se utilizó como escenario de la película de terror Billmark 2 Centro Psiquiátrico Kings Park, Estados Unidos. En Long Island, Nueva York, se encuentra nuestro centro psiquiátrico Kings Park, un enorme complejo compuesto por más de 150 edificios. En 1954, tenía más de 9.300 pacientes, por lo que se convirtió en uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de todo el país. Cuando la lobotomía y la terapia electroconvulsiva se convirtieron en métodos comunes de tratamiento, la institución que originalmente fue construida para brindar cuidado y descanso, se convirtió en un lugar temido incluso por las personas a las que debía ayudar. Finalmente cerró en 1996. Desde entonces, uno de sus edificios más conocidos, el edificio 93, se ha convertido en uno de los lugares supuestamente embrujados más famosos de todo Long Island. Hay vecinos y visitantes que dicen escuchar gritos en la madrugada, sonidos de cadenas arrastrándose por los pasillos vacíos, y la figura de una mujer que aparece y desaparece de repente en un bar cerca de la antigua instalación. Según algunos empleados y clientes, vieron a la mujer parada cerca del bar. Isla de Poveglia, Italia. Si has estado siguiendo este canal por un tiempo, puede que ya te resulte familiar la silueta de este lugar. La isla de Poveglia ya ha aparecido varias veces en videos anteriores y hay una razón muy simple por la que volvimos a hablar de ella. No hay otro lugar en el mundo que tenga tantas historias de verdadero horror en un espacio tan pequeño. Mide aproximadamente 345 metros de largo y 335 metros de ancho justo en medio de la laguna de Venecia. Todo comenzó en el siglo XIV, cuando la ciudad fue gravemente golpeada por la peste negra. Cualquiera que mostrara incluso el síntoma más leve era enviado de inmediato a la isla,
aunque no estuviera confirmado si realmente estaban enfermos. Durante muchos siglos, Poveglia sirvió como un lazareto, o un lugar donde se aislaba y separaba a las personas con enfermedades contagiosas. Se estima que entre 100.000 y 160.000 personas murieron allí durante las sucesivas oleadas de peste. Muchos de ellos eran quemados en grandes hogueras cuando ya no había suficiente espacio para enterrarlos. Según la leyenda local, gran parte de la tierra en la isla está compuesta supuestamente de las cenizas de las personas que murieron allí. En 1922, el gobierno de Italia construyó un hospital psiquiátrico sobre las antiguas ruinas. Hay historias de que un doctor allí realizaba experimentos y lobotomías a los pacientes sin anestesia. Según la leyenda, el doctor eventualmente perdió la razón debido a las voces de sus pacientes. Al final, supuestamente saltó desde la cima del campanario. La campana fue retirada hace varias décadas, pero todavía hay algunos visitantes que dicen escucharla sonar por las noches. En 2014, un empresario ganó una subasta pública para arrendar la isla durante 99 años. Tenía planes de construir un resort de lujo allí, pero el proyecto nunca se llevó a cabo. Hoy en día, Poveglia sigue estando casi deshabitada y es uno de los lugares en Europa con una estricta prohibición de residencia permanente. 10 hospitales, 10 historias diferentes, pero todos comparten el mismo temor. El miedo a los lugares que alguna vez fueron construidos para sanar a las personas, pero en muchas ocasiones ocurrió lo contrario. Desde el amor que motivó la construcción de Brestovac, hasta la burocracia que obligó a miles de refugiados a vivir dentro de un antiguo sanatorio soviético, hasta las salas de operaciones donde las cirugías causaron más muertes que la propia enfermedad. Lo que todos estos lugares tienen en común no es solo que están abandonados, sino el hecho de que en algún momento de su historia, hubo personas que entraron en estos lugares. Se espera que las personas que entran a estos edificios salgan en mejor estado que cuando entraron. Pero eso no siempre sucedió, y esa es la sensación que parece seguir flotando en el aire. A veces, sus pasillos vacíos son más aterradores que cualquier cosa que puedan contener. De todos estos hospitales abandonados, ¿cuál te parece el más inquietante? Dímelo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando lugares extraños y misteriosos de nuestro mundo, suscríbete a Noel Polo TV. Seguiremos recorriendo y buscando estos lugares aquí,